Regresamos y es que estos temas me parecen fascinantes. Hablaremos de nuestro país, hablaremos de nuestro mar, de nuestras propuestas, de nuestras proyecciones, haremos macropolítica, nos dejaremos de estar mirándonos el ombligo y aprendiendo aymara cuando nuestros aymaras están aprendiendo chino mandarín. Ya basta, empezaremos a proyectarnos. Bueno, hemos visto dos posibles escenarios, el del sí y el del no. No Bien. tenemos nada que hablar y sí negocien. Cuando hablamos del sí negocien, pues, ¿dónde está el escenario de Bolivia? Bueno, yo creo que hay que incorporar una tercera dimensión. A Voy ver, a usar ¿cuál? la lógica aymara. Muy bien, la trivalente, trilogía, ¿no? trivalentes, ¿no? Ni sí ni no, tal vez sí, tal vez no. Voy a usar ese concepto. ¿Y a dónde apunto? Yo creo que hay temas también pendientes. Uno es todo el tema del Tratado de 1904. Indudablemente es un tema que yo creo que ha sido correcto no tocarlo en esta oportunidad por una razón fundamental y de relaciones internacionales. Chile nos trata de mostrar como el gran destructor del sistema de tratados, convenios y acuerdos internacionales. Nos trata además de mostrar, porque está desarrollando una guerra política, una guerra psicológica, una guerra económica, en el contexto de trabajar un nuevo modelo que ellos están planteando. Los actores, Eugenio Tirón y asociados, todo el grupo de Tirones Comunicaciones, que en su momento estuvo también presente en Bolivia, pero ellos están trabajando un esquema destructor. Se han contratado 3 compañías internacionales que han estado en Siria, que han hecho operaciones psicológicas, y el tema es demoler la imagen presidencial. Y ellos lo han dicho textualmente en su libro La Punta del Iceberg y en varios otros documentos, en los cuales plantean y dicen hay que destruir la imagen presidencial. Junto con ello dicen hay que debilitar el Estado plurinacional, o sea, hay que corroer las bases. Entonces, frente a ello, yo tengo una tercera opción, que es el tema del paralelo 24 a 23 grados. Es un tema pendiente, Que está, no claro, está que no se ha incluido tocado en el tratado de en el tratado. 1904 por la prepotencia de Abraham ¿Pero qué Koenig. me estás diciendo que un tercer escenario sería hacer un tratamiento de este documento que existe? Bueno, lo primero es ver cuál es la verdadera intencionalidad de Chile, porque yo no pero creo en que... respuesta a la Haya, te digo. Sí, en respuesta a la Haya, veamos el caso peruano. Cuando se aprueba el tema del triángulo peruano, ellos resisten, pero ¿cómo dirimen? Cuando a Piñera le dan los peruanos, o Piñera aprovecha el escenario del triángulo para sus empresas y gana muchísimo dinero Piñera. Entonces, si el caso chileno, lo que ellos están pensando, subordinarnos económicamente, o sea, de repente repetir lo que pasó en la Guerra del Pacífico, cuando a Aniceto Arce lo triangulan antes, durante y después, ¿no? Y eso es lo que les facilita el manejo político de la situación boliviana y la inmovilización de la Quinta División. Si sucediera que Chile está trabajando en el plano de la guerra económica para neutralizarnos, tratar de debilitar a aquellos que resisten o cooptar a otros actores económicos, me estoy refiriendo, ellos tendrían un factor interno muy complejo para el Estado en términos de que quisiera imponer su punto de vista. Desde el otro aspecto, digamos un sí, también para nosotros tiene una complicación, porque Chile puede decir, perfecto, nos sentamos, conversamos, no les acepto nada, mi constitución no me permite, pero a la hora de la hora, yo ya he definido y he dicho que la Haya fue el punto donde yo zanjo y no voy más allá de ninguna manera. Pero la Haya exige negociación. Exige, pero esa negociación te puede llevar a un plano en la cual, al no ser vinculante, yo me cierro en el tema, y viene Piñera, no nos olvidemos. En el otro escenario de un no, el gran problema es que indudablemente esto restaría de un sano anhelo rápido de una victoria. Yo creo que no va por ahí. ¿Sabes cómo han definido ellos? Pablo Gould, comandante de la Unidad de Estudios Estratégicos de Chile, plantea que es un problema de 2 a 3 generaciones. Ellos no se preparan para una acción de corto plazo. Okay. Por tanto, lo que dice Álvaro, concuerdo, tenemos que prepararnos. Todavía tenemos el tema de la no inclusión de los paralelos y los grados en el tema del Tratado de 1904. Tenemos además todo el tema del incumplimiento de los tratados, tenemos el tema de Ottawa. No es que ahí se acabó, ¿no es cierto? Exacto. Que podemos seguir zapateando y esa es nuestra realidad. Digamos, continuando la línea que planteabas tú, sale negocio, ¿no? Ajá, negocio. Bueno, ¿qué es negociar? ¿No? Es un proceso de interacción por el cual los gobiernos, de manera explícita, tratan de crear una nueva combinación de intereses comunes y contrapuestos. Okay. Definición del señor Iclé. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso?
que los que están sentados en la mesa de negociación tienen que ser capaces de crear esos nuevos intereses comunes y que se van a mantener unos contrapuestos, evidentemente. Hoy tenemos una agenda absolutamente de intereses contrapuestos con Chile, ¿verdad? Tenemos la misión, más allá del tema marítimo, incluso la relación con Chile es fundamental. Y es hora. Que le hemos deteriorado con vehemencia. Claro, ojalá sea positivo y que los dos países, los dos estados entendamos que Bolivia y Chile se deben entender a partir del Pacífico. Perú es un actor protagónico, importantísimo. Y que no estamos trabajando. No estamos trabajando. ¿Qué ha pasado con Perú históricamente en este último tiempo incluso? No hemos sabido construir una alianza que incluso desde la parte subjetiva nos viene como anillo al dedo, porque sabemos las diferencias que han existido. Entre ellos, ¿no? Y ahora vivimos un tiempo negativo, porque el actual gobierno del Perú tiene mucho más intereses económicos y políticos con Chile. Claro. La Alianza del Pacífico. Claro, claro. ¿no? Y además todas las empresas que se han ido. Kuczynski con Piñera, claro, etcétera. Sí. Y todos los puertos que han sido entregados a manos chilenas. Y nos hemos pasado los últimos años insultando a los presidentes peruanos de turno. Pero además insultos domésticos, estás gordo, estás flaco, ¿no? Entonces, creo que ese proceso de negociación que Aníbal nos dice que también puede haber en esta visión aymara, si no, o tal vez, todo lo contrario, puede ser también que el fallo sea no tan vinculante, pero que invite en aras de tener un espacio de tranquilidad en las fronteras a negociar. A ver, me toca resumir. Estás diciendo entonces que deberíamos como primer paso empezar a acercarnos al Perú para poder ir ya afianzando de repente una relación en vistas a eso, ¿no? Sí, pero no solo en vistas a eso, en vistas a los siguientes 100 años. Exacto. Sí, claro. Lo que te quiero decir es que nosotros ya deberíamos pensar, si queremos que vamos a negociar con Chile, como lo que tú planteabas, qué vamos a decir, qué vamos a ceder, qué estamos dispuestos a dar a cambio de una salida soberana más allá de los impedimentos constitucionales que decía Aníbal que tiene Chile. Estamos dispuestos a trabajar conjuntamente el litio, es algo que nos mueve de manera bilateral. Los dos tenemos interés en el litio, podemos hacer una empresa mixta de dos países, binacional. ¿Qué queremos hacer? Vamos a explotar el turismo, tenemos que encontrar intereses comunes. Correcto. ¿Verdad? Y los contrapuestos, seremos competencia en la venta de energía eléctrica. Chile también quiere vender energía, Bolivia quiere vender. Ahí serán contrapuestos, tendremos que basarnos en las leyes del mercado para ser competitivos, etcétera, etcétera. Y habrá otros intereses, repito, comunes. Y ahí tenemos que trabajar. Ya el gobierno de Bolivia, espero, esté con 50 cabezas inteligentes pensando qué podemos proponerle a Chile en una negociación. O con propuestas ya listas y hechas, que sería lo ideal para no entrar en ese ritmo del último momento, ¿no? Me duele a mí pensar que nuestro pueblo tiene una percepción totalmente diferente. Nuestra gente cree que la Haya le va a decir Chile, devuélvale su mar a Bolivia, ¿no? Y así lo hemos manejado, desafortunadamente, con un exitismo que nos ha llevado a creer equivocadamente que esa va a ser la solución. Nuestro pueblo todavía no entiende que esto lleva mucho tiempo más. Y eso es lo que me asusta la desilusión, la desesperanza que la población boliviana pueda tener. Bueno, yo creo que hay que pensar siempre en una perspectiva positiva, pero realista, ¿no? Y uno de los aspectos importantes es ver que Bolivia no es ya la Bolivia de los años 50 o 60, ha habido un salto monumental. Y yo quisiera incorporar en este análisis algunos elementos ya desde el punto de vista de la planificación, la inversión, los acuerdos IRSA y varias otras cosas, o el COSEPLAN, como se llama ahora. Y en ese contexto nosotros tendríamos que analizar esto. O sea, Chile está tratando de trabajar una articulación entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Valparaíso. Segundo, el Perú está tratando de trabajar un esquema, igual que la carretera transoceánica, de tal manera que pueda vincular Brasil con puertos de Perú. Y nosotros estamos pensando en el tema del ferrocarril trinacional y estamos pensando también en la unión de los dos ramales de ferrocarril. ¿Por qué menciono esto? Porque hay que incorporar en el análisis, que concuerdo plenamente, que otro músculo nosotros podríamos poner a nuestro favor, y es Brasil. Indudablemente la relación, no solo por el tema del geopolítico del gas, la venta de gas natural o la gran población brasileña, el mercado, sino porque desde el punto de vista de Bolivia, el corazón, el hub de Sudamérica, nosotros tenemos que convertirnos, además de un hub energético, un hub eléctrico, un hub de transporte.
Claro, y ese es el tema en el cual nosotros tenemos que, porque cuando uno analiza el puerto, los puertos de Arica y Antofagasta, si no es la carga boliviana, se mueren. Seguro, claro, ¿no? Porque que estamos hablando de 1.800.000 toneladas. Del 85% de todo. Exacto, y es el puerto número, no sé, Z dentro de la gama de puertos. No está a la altura de Lima, no está a la altura de Valparaíso, no está a la altura de Santos, obviamente, pero el hecho de que nosotros podamos empezar a pensar en una visión estratégica donde nuestro territorio es la gran zona de tránsito y de paso, eso indudablemente va a hacer repensar, porque ahí entonces el punto de desemboque, ahí viene la negociación con Perú en términos de hilo, y un nuevo puerto que no se conoce mucho acá en Bolivia, que es el puerto de Corío, que está cerca y colindante con Arequipa. Para nosotros entonces, la visión de articulación con el pueblo peruano, en términos de lo que es el sur peruano, por ejemplo, el turismo no lo estamos aprovechando en toda la dimensión, que podría ser un factor que empiece a ayudarnos a poner más músculo en nuestra relación. Los chilenos sí lo están aprovechando. Exacto. Venden no. el Salar de Uyuni, Laguna Verde y Laguna Colorada como parte de su paquete turístico. Y nosotros resulta que Uyuni, llegas como turista de Perú, con todo respeto, llegas al cementerio y si no te asaltan de noche es un problema, te botan en el alto. O sea, no estamos pensando. Y aquí hay un problema que yo hago, sí, un llamado, y rescatando las palabras de Álvaro. Yo creo que tenemos que pasar la visión partidaria, ideológica, política y de gobierno a una visión de Estado. Necesitamos el manejo de estadistas, necesitamos un servicio de relaciones exteriores, necesitamos una estructura institucional donde también empecemos a revalorizar al profesional boliviano. Porque nos hemos traído gente, bueno, no voy a mencionar detalles, pero gente que de pronto no conoce y te cobra unas fortunas, sin embargo estamos viendo en Álvaro como en destacados que están en la calle, profesionales que de estar. Pronto no están. ¿Por qué? Porque también ha habido una visión, yo diría una suerte de neoindigenismo que no es revolucionario, que no es progresista, que no es patriótico, ¿sí? En el cual, porque hay que reconocer el esfuerzo por decir de Carlos Palenque y todo ese movimiento que se generó, fue una visión endógena, pero no tenía esa visión de dicotomía. Nosotros necesitamos empezar a ver un cuadro orgánico, un cuadro técnico, profesional de relaciones exteriores, un cuadro en las áreas económicas o políticas, nos cuesta 30, 40, 50 años de formación y no lo puedes destruir, más nuestra población en todos los países. Bueno, creo que todos los detalles que has dado son fundamentales. Entiendo ese concepto de que tenemos que fortalecernos con otros países vecinos. Es el caso del Brasil. La Argentina, que también tiene mucha lejanía con Chile y sus propios reparos. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque yo sé que el programa lo ven, yo sé que ellos están pendientes y es bueno que desde acá escuchen las propuestas, ya que muchas veces no incorporan a nuestros intelectuales, a nuestros académicos para escucharlos desde dentro. Bueno, lo escucharemos desde afuera y eso es importante ahora. Quizá con el temor incluso de ser repetitivo y aquí utilizando la última intervención de Aníbal, es decir, esto le cuesta mucho al Estado boliviano, el no tener estos elementos, como decía, 50, 60 años, 2 generaciones que pasan, de frustración, es decir, el revalorizar o valorizar finalmente al profesional boliviano, es decir, hemos tirado por la borda esfuerzos que se ha hecho en la historia del país por tener una estructura diplomática formada, etcétera. Ha habido esfuerzos, ¿quién va a dudar? Ha habido esfuerzos, pero siempre en nuestro país tenemos, los políticos tienen ese defecto de creer ser el que va a iniciar la historia del país, ¿verdad? Y en ese proceso la institucionalidad es la que paga la factura, ¿verdad? Nosotros tenemos hoy, empezar hoy, pensando en nuestros hijos, nuestros nietos, crear institucionalidad, tanto en el servicio exterior como en todas las ramas del Estado, en todo el quehacer gubernamental. Institucionalidad. No hay un solo país que esté posicionado en el mundo de manera positiva, cualitativamente hablando, que no tenga institucionalidad. No hay. La receta es tan fácil como eso. Por lo tanto, ¿qué nos queda? A los gobernantes, que pasarán todavía en la historia de Bolivia, va a ser eterna, así lo esperamos, tomar esas decisiones. Tengo que hacer Estado, tengo que crear institucionalidad. Y una de las fuentes más importantes de esa institucionalidad para un país como el nuestro es la Cancillería.
Y ahí tenemos que decir hoy. Sin duda. Ahora, yo tengo temor de Chile, soy honesta todo este tiempo y ahora estoy a unos minutos de ir a defender mi perfil de tesis sobre este tema, sobre el deseo de subalternizarnos económicamente, y todos los estudios que he ido haciendo en el transcurso de este semestre me he dado cuenta de que ellos tienen estrategias muy diferentes a las nuestras. Yo les temo generar este tipo de alianzas con ellos que ustedes plantean, son peligrosas porque no son personas con objetivos nobles como los tenemos muchos acá, sino ellos quieren monopolizar, ellos quieren ser hegemónicos, ellos quieren ser dueños de todo. Y claro, cuando hablamos de la posibilidad de hacer alianzas, ya sea turísticas o sea de empresarias, en fin, yo les temo, porque es como asociarte con un pulpo que tarde o temprano te va a aplastar, te va a destrozar y se va a hacer dueño de todo. ¿Me permites? Sí. Esto lo vengo estudiando hace muchos años. Sí, lo ¿no? sé. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta es qué efectos va a tener para los bolivianos en la vida diaria y cotidiana si Chile tiene éxito en aplicar lo que se llama la nueva doctrina de guerra irrestricta. Es un modelo en el cual no respeta límites. ¿Sí? Y por otro lado, la guerra económica está presente. Cuando nosotros vemos, yo no puedo entender cómo la inteligencia o los aparatos militares o policiales chilenos pueden tener una frontera tan porosa, en lo cual está entrando desde precursores hasta todo el contrabando, la ropa usada, los vehículos y todo. Hay tal porosidad de acá para allá, pero a la inversa, o sea, 1 milímetro, pues te genera todo un problema. Entonces, hay que entender, y cuando estamos hablando, por ejemplo, del tema de la ropa usada, estamos hablando de 4.300 millones de dólares. Cuando estamos hablando de los carros, estamos hablando de un impacto. Cuando estamos hablando de la dependencia que todo esto está generando respecto a productos chilenos, y no es que dejemos de comprarle, lo que yo estoy planteando es que tenemos que recuperar la iniciativa. Y el gran problema es que hay el dinero, el Banco Central, por ejemplo, ha prestado a banca internacional en condiciones muy interesantes, pero ellos se han preocupado más por la calificación AAA de la banca. ¿Y por qué no invertir en el desarrollo productivo del país? Es decir, hay señores profesionales, y un ejemplo, la planta Venexia, la chía boliviana se vende como producto chileno, se produce en Santa Cruz y se vende. La stevia, estamos yendo al mismo paso, los camélidos sudamericanos, particularmente llamas y alpacas, están siendo llevadas a Chile y vendidas a los zoológicos del mundo. Chile probablemente, controlando la economía peruana, y es otra variable que hay que considerar, se va a convertir en uno de los principales productores de quinoa. Entonces, ¿qué pasa? Todas nuestras fortalezas están siendo debilitadas. Hay igual un esfuerzo de guerra están siendo económica. absorbidas por ellos. Exacto. Y ellos sí tienen un trabajo, una razón de Estado permanente. Mientras nosotros, según los humores, y nos cae bien o nos cae mal, podemos destrozar a un profesional que le ha llevado años. Pero ellos no. Ellos están trabajando con temas desde basura, están trabajando con temas de control de aspectos culturales, tienen redes Chile en mi corazón, están trabajando a nivel de historiador. Dentro de nuestro país, estás Por supuesto, diciendo, ellos claro. controlan el tema de la basura y han manejado a través de eso actores sociales. Entonces, en la hipótesis de defensa que tienen las Fuerzas Armadas, de que el pueblo va a salir y como la guerra de las republiquetas, ellos están trabajando. ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás diciendo que ya están aquí adentro? Por ¿Que en vano les tengo miedo? Que ya están aquí ya están metidos. operando y no te das cuenta. Por ejemplo, todo lo que es la digitalización de archivos y documentos, anda y chequea. En el tema específico, por ejemplo, desde empresas urbanizadoras, constructoras, empresas de sistemas de internet, ellos sí están controlando. Lo que pasa es que ellos usan, ¿quién crees que utiliza el pacto andino, perdón, el LACAN, la comunidad andina de las preferencias arancelarias? Los chilenos. O sea, se usan palos blancos bolivianos y peruanos y son los que manejan. Ahora, no es para enojarnos, lo que pasa es que ellos están haciendo la tarea y no importa si es de izquierda, derecha o centro, ellos respetan la institucionalidad y es algo que nosotros tenemos que aprender. Hay que hacer la tarea, como bien coincidimos. Hay que hacer la tarea, pero además hacerla coherentemente e integralmente. Yo todavía me quedo sorprendida porque cada vez que yo iba a Arica no había carnaval. Pero ahora ya hay un carnaval, no sabes el carnaval que hay, ¿no? Con martes de chaya y todo. ¿Por qué? Porque hay una inmensa cantidad de migrantes que se han ido y se han posicionado, pero perfectamente en Arica y en Iquique. Hay barrios de bolivianos. La cosa es que todo ha sido de manera casual, ¿no? Improvisada como lo hacemos. No ha habido una política, porque de pronto ahora son más bolivianos ahí, te alquilan los departamentos para que vayas a pasar vacaciones, bolivianos, ahora antes eran chilenos. Entonces, nuestra gente lo sigue haciendo, sigue tomando espacios, pero todo de manera a topatolondras, como decía mi padre.
Sí, evidentemente, y aquí creo que todos coincidimos. Mira, yo cuando tú decías, le tengo miedo a Chile, hay que verlo desde otra perspectiva, ¿no? Es decir, tenemos, y repito acá, que crear esos intereses comunes en igualdad de condiciones. Ya no somos el país que éramos hace 50 años, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser capaces de generar intereses con Chile y nos vamos a beneficiar. Y los chilenos también son capaces de generar intereses con otros estados. Es decir, tienen intereses con la China absolutamente estratégicos. Eso tenemos que construir. Eso no quiere decir que vamos a dormir con el enemigo en la casa. Sí, pero vamos vamos a generar intereses que beneficien a ambos estados. Lo del turismo, que también lo tocaba Aníbal. Chile se está beneficiando de recursos naturales nuestros. ¿Cómo pagar un centavo? Claro, ¿cómo no hacer una alianza? Es decir, con Chile fomentar, y en esto, repito, hay que generar estos intereses, pero con una alta calidad profesional, con una política exterior de Estado, etcétera. Los chilenos lo hacen rojo, amarillo, verde, lo hacen cualquier color sea el gobierno, van a seguir con una política de Estado. Nosotros, como decía Aníbal también, es dependiendo del humor, de la subjetividad de las personas, etcétera. ¿Qué te parece cuando yo te digo intercambio territorial? Es una carta que no es... ¿Pero qué daríamos? Bueno, depende qué es lo que se pide, pero tú no debes olvidar que el canje territorial fue la piedrita que hizo tambalear y caer el abrazo de Charaña, claro, ¿verdad? que porque sí. Fue la última carta que sacó Chile, lo del Perú igual, pero no vamos a... Eso, pero entonces te pregunto, entonces hay que anular esa posibilidad. No, todo tenemos. Correcto, no. Incluso tenemos que ser capaces de ver que la solución coyuntural del tema marítimo en los siguientes 100 años, por decirte algo, puede ser de usufructo, sin soberanía. No olvidemos que el presidente Lagos ya ofreció a Bolivia 100 años de usufructo de ese corredor. No pueden dar soberanía. Pero nosotros podríamos tener autoridad administrativa, aduanera, policías. Tenemos que ser capaces de ver todo. Esa mirada de coche, caballo de carrera, no tiene que ser, ¿no? ¿Verdad? Tenemos que ser capaces de mirar el mundo. Y eso yo me quedo todas con las eso, posibilidades. Con ese cierre. Hazme un cierre de menos de un minuto, por favor. Ya me Bien, tengo que ir. Yo creo que Bolivia tiene que empezar a ver más allá de sus fronteras físicas. El tema de la Antártida, que es un tema que no lo hemos incorporado cotidianamente, está todo el tratado del convenio mundial, el tratado internacional de la Antártida. Hay un plazo de vencimiento, hay una serie de dinámicas en las cuales nosotros deberíamos empezar a ver. El espacio de la Antártida es vital porque además mega reserva de agua y todo lo que es el complejo tema de la reserva de hidróxido de metano, es decir, el gas natural. ¿Por qué menciono ese aspecto? Porque nosotros tenemos que empezar a pensar en un esquema, diríamos, de espacios virtuales. Es decir, tenemos una flota marítima en la cual no la estamos aprovechando, alquilamos un poco, ponemos la bandera y no nos ocupamos del resto. Tenemos islotes. De acuerdo. Tenemos islotes, por otro lado, eso es lo que yo hasta ahora no puedo creerlo. Por otro lado, tenemos el tema de la necesidad de trabajar, digamos, en dos dinámicas. Una es el tema no solo hilo, sino hay que ver Corio, Matarani, hay que ver Paita, hay que empezar a ver Callao incluso, en otra perspectiva por la dinámica del ferrocarril trinacional. Y tenemos que empezar a pensar toda una dinámica mucho más integral y una visión más holística respecto a cómo fortalecer y desarrollar nuestras estrategias. Si no potenciamos la economía, será un estado de ánimo, pero no será un poder nacional que vamos a poder ejercer. Pero queda como... Y la clave de eso, permíteme cerrar con esto, disculpa, es el tema concreto de entender que nuestros recursos humanos, nuestro capital humano es de vital importancia. Sin duda. Entonces, si no potenciamos eso, si no le damos los medios financieros y no generamos la capacidad productiva, olvídate, ellos vendrán y harán la tarea que nosotros no hemos hecho. Les agradezco mucho, primero por la puntualidad, hemos podido hacer el programa en el tiempo adecuado, gracias por los conceptos, queda pendiente un próximo programa para seguir hablando de esto, ver hasta las opciones más bizarras que se puedan imaginar, esas las tenemos que revisar. Gracias Aníbal, ha sido un gusto. Gracias. Gracias Suerte Álvaro. en tu defensa. Gracias, ya más un ratito y yo ya voy a ser DAEN, de alto, diplomada en altos estudios nacionales, me voy llena de toda la información que ustedes han dado para poder seguir haciendo y lo ideal sería recuperar la consigna de Fuertes por la Unión del mariscal Andrés Santa Cruz y esa visión geopolítica. Qué bonito, así que te deseamos éxito. Ojalá sea así. Un abrazo, nos vemos mañana.